Hola, en este video veremos el tema de transformaciones isométricas. Como ya se ha hecho en otros videos, voy a hacer un recordatorio de la materia breve y luego voy a ir con 15 preguntas de selección múltiple. Comencemos con el repaso. Bien, para iniciar, consideremos que una transformación, como bien acá se indica, es un cambio de posición en el plano, ¿ya? ¿Qué significa que sea del tipo isométrica? Bueno, el prefijo iso significa igual, ¿ya? Por lo tanto, se mantiene la forma de la figura. ¿Y qué significa métrica? Medida. Por lo tanto, se mantiene la forma de la figura manteniendo sus medidas, ¿ya? Y hay tres tipos de transformaciones isométricas que yo puedo realizar. Una sería la traslación, la otra la rotación y por último tenemos la reflexión. Cada una de ellas tiene sus elementos. La traslación va asociada con un vector traslación. La rotación se necesitan tres elementos base a conocer, que sería el ángulo, el centro y el sentido. Y por último está la reflexión, que se puede dar de dos formas, ya sea una del tipo axial o bien una del tipo puntual. ¿Ya? Este digamos es un resumen bien acotado, porque ahora voy a ir refiriéndome a cada una de ellas. E iniciaré con la traslación. Ya, en el caso de la traslación, necesitamos conocer un vector traslación que desplaza a la figura o al punto en este caso. ¿Ya? Entonces, esto sería simplemente como el punto se le suma las coordenadas del vector traslación y se obtiene el punto resultante. ¿Ya? Entonces, en este caso, por ejemplo, tengo el punto 2,1, el vector traslación es menos 3,6 y queremos saber el punto resultante. Entonces se van sumando la x con la x, sería 2 menos 3, sería menos 1, y se sumaría la y con la y, 1 más 6, 7. Y por lo tanto ese sería el punto resultante. En el ejemplo 2 no tengo el punto original, sé que el vector de traslación es 4,5 y el punto resultante es menos 1, menos 2. Entonces tenemos que ver acá que esa coordenada más esa tiene que dar como resultado menos 1. Entonces, a 4, ¿cuánto le agrego para llegar a menos 1? Menos 5. De la misma forma, 5, ¿cuánto le agrego para llegar a menos 2? Menos 7. Por lo tanto, esas eran las coordenadas del punto original. Y ahora, en el caso 3, tenemos el punto, no sabemos el vector de traslación, pero sí sabemos que nos dio 0, menos 2. De la misma manera, al 3, ¿cuánto le sumo para llegar a 0? Menos 3. Al 7, ¿cuánto le sumo para llegar a menos 2? Sería menos 9. Y ahí tenemos las coordenadas del vector traslación. ¿Ya? Así de simple, y después con algunos ejercicios vamos a recordar esto. Después tenemos la rotación. Para la rotación necesitamos saber el ángulo de rotación, que usualmente las preguntas más frecuentes están dadas con el ángulo de 90, de 180, de 270 y de 360, ¿ya? Que son los ángulos de uso frecuente. El sentido. El sentido puede ser positivo o el sentido puede ser negativo. Positivo para nosotros va a ser antihorario, es decir, contrarreloj. Y para nosotros sentido negativo va a ser horario, es decir, igual que la manecilla del reloj. El centro es sobre el punto fijo en el cual se hace la rotación, ¿ya? Y este centro, si está en el plano cartesiano, puede ser el origen o también un punto distinto de él. De ahí vamos a ver algunos ejemplos para este caso, ¿ya? El centro puede ser el origen o un punto que no sea el origen. Ya. Usualmente hay unas tablas para efecto de la rotación, ¿ya? Que son unas tablas para ángulo de 90, 180, 270 y 360. ¿Ya? Yo voy a poner acá un ejemplo. Tengo un punto 3,4, le quiero aplicar una rotación en 90 y digamos sentido antihorario, que sería sentido positivo, y lo voy a hacer con respecto al origen. ¿Ya? Si se dan cuenta, están los tres elementos. Está el ángulo, está el sentido, que es positivo antihorario, y está el centro, que en este caso es el origen. Entonces acá yo voy a hacerlo con un dibujo. La idea es que después podamos prescindir de este dibujo, pero este ejemplo a modo general se puede explayar
y vamos a sacar algunas reglitas para poder hacer esto más rápido, sin necesidad del dibujo. Ya tengo el punto 3,4, me indica desplázate 3 a la derecha y luego 4 hacia arriba. Ya, ese sería el punto en cuestión. ¿Ok? Ya. Lo voy a rotar en 90 sentido antihorario. Mira, acá es como tener un rectangulito y este rectangulito lo vas a girar en 90. El rectangulito quedaría botado, ¿cierto? Lo que antes era 4 hacia arriba, ahora va a ser 4 a la izquierda. Y lo que antes era 3 hacia la derecha, ahora va a ser 3 hacia arriba, ¿cierto? Entonces va a quedar acá ubicado en el punto menos 3, perdón, menos 4, ¿cierto? Coma 3. Ese sería el punto resultante. Resumámoslo, quedaría, tengo el punto 3,4, le apliqué una rotación en 90, sentido positivo con respecto al origen, y se me convirtió en el punto menos 4,3. ¿Ya? Entonces vamos a tomar este caso como referencia. Miren lo que ocurrió. La y pasó a ser x con signo distinto y la x pasó a ser y manteniendo el signo. ¿Ya? Lo generalizo. Tengo un punto, por ejemplo, x, y, lo voy a rotar en 90, ¿cierto? Todo el rato va a ser con respecto al origen, ¿ya? Con respecto al origen. Y, como dije recién, la y pasa a ser x, pero con el signo distinto, y la x pasa a ser y con el signo tal cual. Eso sería con la rotación en 90. Y voy a explayar esto ahora para ángulos de 180, 270 y 360. Para 180, para 270 y por último lo voy a explayar para 360. Si sale todo bien o voy haciendo esta construcción de forma correcta, cuando haga la rotación en 360 al final me debería volver al mismo punto, ¿cierto? Una vuelta en 360 y volver al mismo lugar. Por lo tanto, al final tendría que yo volver al punto x, y, ¿cierto? Ya, veamos. Para la de 180, ¿cierto? Tengo el punto menos y, x. Ya, apliquémosle una rotación en 90. La y pasa a ser x, ¿cierto? Con el signo distinto y la otra y queda tal cual. ¿Te das cuenta? De hecho, la rotación en 180 tiene esta característica que las coordenadas quedan opuestas. Mira, ahí está el original. Si lo rotas en 180, te lleva a las coordenadas opuestas. ¿Viste? Ya le doy 270, que sería aplicar una de 90 nuevamente. ¿Cierto? Tengo este punto. Y ese pasa adelante con el signo cambiado y la otra queda al final tal cual. Y por último, tendríamos, acá dice bien, menos x, sí, esa pasa adelante, la otra pasa al final. Ah, perdón, acá me equivoqué, tenía que copiar el anterior, que era menos x, y. ¿Cierto? Ya, pero acá tengo que volver a las coordenadas originales. A ver, reviso. Ese va bien. Hago el cambio, pasa adelante con signo distinto, otra pasa al final tal cual. Esta pasa adelante con signo distinto, otra pasa atrás con signo igual. Lo estoy escribiendo al revés, ahora ya me di cuenta. Sería y, menos x. Listo. Pasa adelante con signo distinto y la otra pasa al final con signo igual. ¿Viste? Volví al mismo punto. Entonces, esta es la regla que sacamos, ¿cierto? Esta era para el ángulo de 90, ¿cierto? Esta para el ángulo de 180, ahí está para la de 270 y esta para la de 360, que es volver al punto original. ¿Viste? Y ahí deducimos todo. ¿Qué me faltaría decir? Un caso cuando el centro no sea el origen. Ya, por ejemplo, ya, tenemos un punto 2,3. Ya lo vamos a rotar en 90, sentido antihorario, con respecto a un punto que en este caso no es el origen. Ya utilicemos el punto 1,4. ¿Ya? El centro no va a ser el origen, va a ser un punto distinto del que el 1,4. Ya, mira lo que voy a hacer. Primero, al punto le voy a restar las coordenadas del centro. ¿Ok? Eso te va a dar 1, menos 1.
Luego de eso, a este punto obtenido, a ese le voy a aplicar la rotación en 90 como si fuese con respecto al origen. Eso mayor que la y pasa a ser x con el signo distinto y la x pasa a ser y tal cual. Y paso 3 al punto último obtenido, le sumo las coordenadas del centro. Y eso me va a llevar al punto 2,5. ¿Cuál es el trasfondo de este paso? Es que cuando tú restas el centro, en el fondo está llevando la rotación al origen, que fue lo que hice acá, y después devuelves todo a lo que era, que en este caso sería volver a sumar el centro. Entonces, eso sería un ejemplo. Veamos otro y luego vamos con la reflexión. Ya tengo el punto 5, menos 2. Lo voy a hacer lo voy a hacer en un ángulo de 180, ¿ya? Antihorario, con respecto a un punto de coordenadas menos 3,1. Paso 1. Al punto le voy a restar las coordenadas del centro. Ojo, acá va a quedar 5 menos 3 sería 5 más 3, sería 8. Después menos 2 menos 1 sería menos 3. 2. A ese punto le voy a aplicar la rotación en 180, pero la voy a hacer con respecto al origen. Y recuerda, cuando era una de 180, las coordenadas cambian de signo. O aplicar una de 90 dos veces. Y después paso 3. Al punto último obtenido, le suman las coordenadas del centro. Y nos daría como resultado final menos 11,4. Y este sería el punto resultante. Ya, espero que hasta ahí vayamos bien. Reflexión. A ver, hay dos tipos de reflexión que se pueden hacer. Una axial y una central. La axial es con respecto a una recta y la central es con respecto a un punto. Esa es la diferencia. Una más exigente que la otra, la verdad, porque cuando es con respecto a un punto, por ejemplo, yo puedo tener ese triángulo, ya tengo este punto de centro, ¿ya? Y con respecto a él la voy a reflejar. ¿Ya? Una reflexión central con respecto a un punto es algo equivalente a una rotación en 180. Entonces, desde ese vértice tomo la distancia hasta el centro y después la repito al otro lado. Entonces, te voy a poner letras A, B, C. Por lo tanto, ahí estaría el C'. Acá, para el B hasta el centro. Después seguimos para allá y ahí estaría el B'. Y para el punto A, vamos hasta el centro, ¿cierto? Repetimos la distancia para el otro lado y por acá estaría el A'. Y ahora si yo con la unión de estos vértices nos tendríamos la figura resultante. Ahí estaría la figura resultante. Como es una transformación isométrica, mantiene su forma, mantiene su tamaño, solamente cambió su posición en el plano. Y cuando yo refleje con respecto a una recta, no sé, y acá yo voy a tener un punto A, acá está el espejo, que sería una recta L. Ya, ¿qué tiene que darse? No es llegar, por ejemplo, uno podría decir, ya, vamos a colocar para acá estaría la prima, ¿cierto? Esta distancia se repite para acá, ya, pero ahí no estaría correctamente reflejado. Porque lo que tiene que cumplirse además es que acá, cuando pase, tengo que cortar de forma perpendicular. Y no es el caso. Entonces lo correcto es que la distancia la mida de forma perpendicular. Por eso a ti cuando te piden tu estatura, tú tienes que colocarte derecho, ¿cierto? Perpendicular al suelo. Y eso te va a dar tu medida. Entonces ahí estaría bien reflejado y ese sí sería las coordenadas del A'. Ese sería, y efectivamente está de forma perpendicular. Ok, ya. Y por último, antes de pasar a las preguntas, si te das cuenta, en la traslación uno mueve los puntos o las figuras, pero mantiene su orientación. En la rotación cambia la orientación que tiene la figura. Y en la reflexión también cambia su orientación. Se los voy a dejar anotado acá. Tenemos la traslación, la rotación y tenemos la reflexión. ¿Ya?
En estos dos últimos casos, la orientación en general cambia, ¿ya? Y en el caso de la traslación no cambia la orientación. ¿Ya? Por ejemplo, acá voy a dejar un triangulito. ¿Ya? Ese triángulo. Entonces, si yo la muevo según un vector, se puede desplazar para allá, para cualquier lado, pero en todo momento la orientación se mantiene. En cambio, si yo sometiese esta figurita a una rotación, la orientación cambia, ¿cierto? O si la aplicara a una reflexión, va a quedar reflejada al otro lado y la orientación también va a cambiar, ¿ya? Solo en el caso de la traslación, la orientación se va a mantener. Ya, eso va a aparecer en una de las preguntas que viene, por eso lo estoy comentando. Ya, vamos con las preguntas. Ahora vamos a andar rápido, yo creo. Ya dice que tenemos los vectores 1, 2, 3 y 4. Dice que la suma de ellos da como resultado 6,5 y nos preguntan cuánto es el valor de A y B respectivamente. Entonces tendríamos que sumar 2, menos 1 más menos 3,2 más A, B más 4,3 y el resultado final de eso es 6,5. ¿Qué se cumple? Que el 2 menos 3 más A más 4 tiene que dar como resultado 6. 2 menos 3 más A más 4 tiene que dar como resultado 6. Entonces en el lado izquierdo despejamos el A, nos va a quedar 6 menos 4 más 3 menos 2. Entonces el valor de A sería 6 más 3, 9, menos 4 menos 2 sería menos 6, resultado final 3. El valor de A es igual a 3. Ya. De forma equivalente voy a hacer ahora con la I. Para obtener la I, menos 1, 2, B, 3, tienen que sumar 5. Menos 1 más 2 más B más 3 tiene que dar 5. Al despejar B va a quedar 5, menos 3, menos 2, más 1. Junto a los positivos 6, junto a los negativos 5. La diferencia da 1. Los valores de A y B son 3 y 1 respectivamente. Alternativa C. 2. Considera el punto 1, menos 2, que corresponde al vértice de un cuadrilátero dibujado en el plano cartesiano. Se va a trasladar según el vector menos 5, menos 3 y nos piden la imagen del punto C. Recuerda que al punto le sumas el vector y obtienes el resultante. Reemplacemos. El punto es 1, menos 2, el vector es menos 5, menos 3 y andamos buscando el resultado de eso. Tienes que sumar el 1 con el menos 5, te va a dar la abscisa del punto. Tienes que sumar menos 2 con menos 3, te va a dar la ordenada del punto resultante. Ya, 1 menos 5 sería menos 4 y menos 2 menos 3 sería menos 5. Alternativa C. 3. Tenemos una figura original, una figura trasladada. Ya, esta sería la original, esta es la resultante. ¿Cuáles son las coordenadas del vector traslación? Ya acá la figura uno tiene varios vértices, ¿cierto? Entonces yo voy a tomar un vértice de referencia, por ejemplo voy a tomar ese vértice y sé que su correspondiente es ese, ¿ya? Entonces, primero, yo me fijo que la figura se desplazó tantas cuadrículas a la derecha, ¿cierto? Voy a ir contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Se trasladó 12 cuadrículas a la derecha. Luego, ¿qué hizo la figura? Bajó. ¿Cuántas cuadrículas? Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Ya? Entonces, horizontalmente se movió 12 a la derecha, por lo tanto 12 positivo, y verticalmente bajó 6, por eso 6 negativo. Alternativa D. Siguiente, ahora lo mismo pero con palabras. Figura, vas a mover desde la figura 1 para que quede la figura 2. Ya, toma un vértice de referencia, puedes tomar cualquiera. Ya, yo voy a tomar ese referencia, sé que ese es su correspondiente. Te das cuenta de una traslación, la orientación no cambió de la figura,
un dato ahí para una pregunta que viene. Ya, ¿qué ocurre? Se desplazó tantas unidades a la izquierda, entonces en este caso son un movimiento de 4 a la izquierda. Ya puede ser la A, ¿cierto? Puede ser la B, ya la C y la D no pueden ser. Después, ¿qué movimiento hizo? Hacia abajo. ¿Cuántas unidades? 1, 2, 3, 4, 5. 5 unidades hacia abajo. Dice ahí 4 unidades hacia abajo. No. 5 unidades hacia abajo. Sí. Esa es. Alternativa B. Pregunta 5, que he venido calentando ya hace un rato. Dice, tenemos esa figura original. Dice, ¿cuál de las siguientes opciones representa el velero y su traslación en el agua? Ya. Significa que se trasladó. Si se traslada, la orientación se va a mantener. Mira, acá la orientación cambió. En el fondo ahí lo reflejaron. Esa no es. Ese es un caso de una reflexión. Ya mira, en el caso de la C está clarito que esa va a ser, ¿cierto? Mantuvo su orientación. Y en el caso de la B no es, sufrió un cambio en la forma, en el tamaño, ¿cierto? Ahí tiene un cambio de tamaño y en la transformación isométrica el tamaño se mantiene. Y en el caso de la D, al igual que ocurrió en la A, hay una especie de reflexión que se da ahí, ¿cierto? Ya. Opción correcta, la alternativa C. Ya, vamos una a otra más con un tablero ajedrez. Ya, dice que en este tablero el rey, que es una de las piezas del ajedrez, se ubica en la casilla E2. Ahí está la E2, ahí está en esa casilla. Ya. Dice que el rey puede moverse en dirección y sentido una casilla, en cualquier dirección y sentido, una casilla a la vez. Puede moverse para allá, para allá, para allá, pero puede hacer solamente un movimiento, ¿ya? Y por ejemplo, si la flechita va para arriba, quiere decir que hace un movimiento en diagonal en este caso, ¿ya? Si la flecha va para allá, significa que hace un movimiento a la izquierda. Ahí sería un movimiento en diagonal, pero a la izquierda. Un movimiento en diagonal, pero hacia abajo, ¿cierto? Etcétera. Ya. La cosa es que tenemos que comienza esta parte en el E2 y queremos moverla de esa casilla hasta la casilla C7. Casilla C7, hasta esa casilla. Ahí tiene que quedar la figura al final. Ya. Ya. Y las alternativas nos representan movimientos. Ya. ¿Qué pasa, por ejemplo, la alternativa A? Ese movimiento con ese son opuestos, así que lo voy a estar dejando. En el fondo esos movimientos se anulan entre ellos. Ya, ¿qué hace la alternativa A? Lo desplaza 3 a la izquierda, sería 1, 2, 3, y después en diagonal 1 hacia arriba, quedaría ahí, ¿cierto? Por lo tanto, esa no es. Ya, ¿qué ocurre en la opción B? Por ejemplo, ese movimiento con ese se anulan, ese con ese también se anulan, ese con ese también se anula. Al final lo que termina haciendo la figura es desplazándose una a la izquierda, quedaría ahí, y posteriormente 5 hacia arriba. 1, 2, 3, 4, 5, casi. Esa tampoco es. Alternativa C indica ninguna se anulan entre ellas, ¿cierto? Esas entre ellas no se anulan, por si acaso. Si una va así, para que se anule, la otra tendría que estar de esa forma. Ya. 3 para en diagonal hacia la derecha, ¿cierto? Ya sería 1, 2, 3. Después me dice 2 en diagonal, pero hacia la izquierda, ¿cierto? 1, 2. Y después al final 3 a la izquierda. Sería 1, 2, 3. Ahí quedó justo. Esa es. Opción C. Bien, pregunta 7. Ahí, bueno, ahí nos indican el plano de referencia, el no sé, ¿cierto? Norte, oeste, sur y este en sentido antihorario. Mira, lo voy a construir yo acá aparte. Ahí estaría el no sé. No sé, en sentido antihorario. Ya.
Dice, me indica hay una serie de movimientos que hace y preguntan por la ubicación final. Mira cómo yo lo voy a ir haciendo. Acá me hablan de 5 al oeste. Ya, voy a colocar 5 acá. 4 al norte. Voy a colocar un 4 ahí. 3 al este. Ya, voy a colocar 3 acá. Después dice 9 al sur. Vamos a colocar 9 acá. Y 6 al oeste. O sea, vamos a colocar ahí un más 6. Ok, ya. Voy a ir restando acá. Por ejemplo, acá con el 4 con el 9, ese queda en 0, acá va a quedar 5. Esa suba en 11, pero con el 3 se restan, acá va a quedar 0 y acá va a quedar 8. Ya. Al final, ¿en qué se resume todo esto? Que va a quedar 8 al oeste y 5 al sur. ¿Cierto? Alternativa A. ¿Viste? Sencillo. Ya. De hecho, la pregunta que viene la voy a hacer de la misma manera, que es similar. Ya, acá está el no sé. Ya. Dice, una tienda ubicada en una ciudad turística puso un anuncio en un terminal de buses para que los visitantes fueran a conocer la tienda. El anuncio menciona que la forma de llegar desde la salida del terminal es 5 cuadras al norte y 7 cuadras al este. ¿Ya? Con el paso del tiempo, la tienda sufrió algunos cambios de ubicación. Dice que después se movió 3 cuadras hacia el sur, 2 cuadras al este, 10 cuadras al norte, 3 cuadras al oeste. Por esta razón han decidido a colocar un nuevo anuncio. Perdón, aquí voy de nuevo. Ya, eran 3 cuadras al sur, 2 cuadras al este, ¿cierto? Voy a ir marcando mejor acá para no enredarme. Era 5 al norte, 7 al este. 5 al norte, 7 al este, marqué esa bien. Después tenemos 3 cuadras al sur, 2 cuadras al este. Ahí estoy, ya voy bien. Y por último eran 10 cuadras al norte y 3 al oeste. Ya, ahí está, no íbamos todavía. Ahora quieren hacer un nuevo anuncio, pero que resuma toda esta serie de movimientos. Ya, te lo resumo entonces. Sería acá 15, ¿cierto? Después acá son 9 y el otro no es necesario. Ya, pero vamos a ir tarjando, ¿cierto? Por ejemplo, acá el 15 con el 3, 0, 12. Acá el 9 con el 3, 6, 0. O sea, el movimiento al final termina siendo 12 cuadras al norte y 6 cuadras al este. Y eso se muestra la alternativa B. 12 cuadras al norte y 6 cuadras al este. Listo. Pregunta 9. También parecido a lo que hemos venido haciendo. Dice, para llegar a la casa de Diego, Juan desde su casa debe caminar 2 cuadras al este y 5 cuadras hacia el sur. Luego, desde la casa de Pedro, para llegar a la casa de Pedro, desde la casa de Diego, Juan debe caminar 1 cuadra hacia el este y 1 cuadra hacia el sur. A ver si voy bien. El primero era, voy a ir destacando acá, 2 cuadras hacia el este, estoy bien ahí. Y dice acá 5 cuadras hacia el sur. Ya, ok, marqué bien. Luego dice 1 cuadra hacia el este. Ok. Y dice después 1 cuadra hacia el sur. Ya estaríamos bien. Ya, dice, bueno, se grafica en un plano cartesiano el recorrido desde la casa de Juan en el punto origen del plano cartesiano, cómo se representa la figura adjunta. En el gráfico realizado en el plano cartesiano, ¿cuál de los siguientes vectores de traslación permiten trasladarse desde la casa de Juan hasta la casa de
de Pedro. ¿Ya? Bueno, la casa de Juan acá serían 3, acá suman 6. Ya, pero te das cuenta, están en coordenadas. Como es un movimiento 3 a la derecha, sería 3 positivo, y como es 6 hacia abajo, que sería 6 al sur, sería negativo. Y eso corresponde a la alternativa C. Pregunta 10. Dice, en la cuadrícula se dibuja la circunferencia T de radio 1 unidad con centro en el punto -1, -2. Ya, 1 a la izquierda, 2 para abajo. Ahí está el centro y vamos a hacer el circulito tratando que quede con un radio de 1. Ya, sería algo así, ¿cierto? Ya, dice que después ese circulito se trasladó según el vector 3,4. Así que vamos a dibujar un círculo idéntico, pero lo voy a mover ahora 3 a la derecha, ¿cierto? 1, 2, 3 y después voy a subir 4. 1, 2, 3, 4. Ahí está. Y después dice al final que se refleja respecto al eje Y. Este es el eje Y, ahí está. Acá habría un espejo, ¿cierto? Entonces vamos a aplicar efecto espejo. Ahí estaría, y la reflejo respecto al Y y va a quedar por acá, ¿cierto? Debería quedarme de forma unitaria. Ahí está, ya, ok. Dice, ¿cuál de los siguientes puntos pertenece a la circunferencia R? Vamos viendo el punto 3, -2. 3 a la derecha, 2 para abajo, mira, ni por dónde, ¿cierto? Tenemos que coincida con la circunferencia verde. 2 a la izquierda, 3 para arriba. 2 a la izquierda, 3 para arriba, esa es, ¿cierto? Ahí está, justito. -2,3. Ese era el punto. Alternativa B. Para la siguiente, dice, considera el punto A tal que este es cualquier punto que se ubica en el primero o tercer cuadrante. Ya puedo elegir entre el primero o el tercer cuadrante. ¿Cuáles son los cuadrantes? Bueno, tú dibujas el plano cartesiano, tiene el eje X, el eje Y, y también sentido anterior. Primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante, cuarto cuadrante, ¿viste? Contrarreloj. Ya, entonces yo lo voy a ubicar, no sé, en el primer cuadrante. Ya, ahí tengo el punto A. Lo voy a reflejar respecto al eje Y. Eso me dice, reflejarlo respecto al eje Y y sostiene el punto B. Ya, ahí está el eje Y, ¿cierto? Hace de espejo, el punto A se refleja para acá. Ahí me da el punto B. Dice que X es la distancia del punto A al eje Y. Entonces, esta distancia de X. Y dice cuál de las siguientes representaciones representa la distancia entre los puntos A y B. Desde el punto A hasta el punto B. Bueno, esa distancia se repite, es X. Por lo tanto, desde A hasta B hay una distancia de X más X, es decir, 2X. Alternativa B. 12. Dice, considere la siguiente técnica para hacer figuras con una hoja de papel. Primero, se dobla la hoja de papel a la mitad. Segundo, se marca la mitad de la figura. Y por último, se desdobla el papel. ¿Ya? En el fondo lo que se va generando acá es doblar y después acá queda una simetría, ¿cierto? Se produce una simetría de la figura. Entonces, ¿cuál de las siguientes letras se puede hacer esta técnica? Que al hacer esto se haya generado una eje simetría. Bueno, la F no veo por dónde puede hacer, ¿cierto? Quizá alguien podrá decir la Z, pero la Z, si tú doblas eso, no va a alcanzar exactamente como ocurre en el corazón. La que sí va a cumplir con esto va a ser la letra M, ¿cierto? Que tú haces la técnica, doblas y efectivamente quedó dividida de forma simétrica. Alternativa C. Pregunta 13 dice, a una figura se le aplicó una reflexión y luego una traslación, de tal manera que llegamos a esta regla. Que la imagen del vértice x, y se transforma en x más 2, 6 menos y. A otra figura se le aplica las mismas transformaciones y en el mismo orden. Entonces dice, si tienes el punto -1, -2 y le aplica esta técnica, ¿cuál es la imagen que se obtiene?
Bueno, es tan simple como entender que el x va a ser igual a menos 1 y que el y va a ser igual a menos 2. Y tenemos que reemplazar. Ya, al x se le va a sumar 2, eso me va a dar la abscisa, y al 6 le vamos a restar y nos va a dar la ordenada. Reemplazo sería menos 1 más 2, 6 menos y, que sería menos 2. Menos 1 más 2 daría 1. Voy a descartar la C y la D. Y 6 menos 2 sería 6 más 2, ¿cierto? Y eso se convierte en 8. El punto 1,8. Alternativa A. ¿Viste? Simple. Para la pregunta 14, que nos piden evaluar en qué paso se comete el error. ¿Ya? Comenzando desde el punto menos 5,5. ¿Ya? Dice, lo vas a trasladar según el vector 5, menos 2. Ya, vamos al paso 1. Menos 5,5, le tenemos que sumar el vector que es 5, menos 2, ¿cierto? Ya, sumo las abscisas, suma 0. Sumo las ordenadas y me da 3. 0,3. ¿Qué dice acá? Que da 0,7 y eso estaría incorrecto. Así que el error está inmediatamente en el paso 1. Alternativa A. Y por último, tenemos la pregunta 15. Dice que Elena crea una obra de arte moderno. Realizó un dibujo sobre el cuadrado ABCD, como se presenta en la siguiente figura. Creó otras 3 figuras distintas y la unió, donde la primera es obtenida por una reflexión respecto del lado ABC. Después, la que le sigue corresponde a una reflexión respecto al centro O. Y la tercera corresponde a una rotación en torno al origen en 90 grados, en sentido antihorario. ¿Ya? Si la primera figura la posicionó a la izquierda, ¿ya? Quiere decir que la primera figura la posicionó a la izquierda, que la primera figura es va a la izquierda, bueno, evidente. ¿Ya? Y la segunda al centro, y la tercera a la derecha. ¿Cuál de las siguientes muestra la obra de Elena? Bueno, hay que partir haciendo lo que está aquí en rosado, que sería reflejar respecto al lado BC. Este es el lado BC. Entonces ahí estaría, digamos, el efecto espejo. ¿Ya? Ahí estaría el espejito. ¿Ya? Entonces, este cuadradito, vamos a tratar de hacerlo bien. Ahí quedó el cuadrito, ¿cierto? Ya. Va a quedar por allá. Entonces, por ejemplo, ojalá se alcance a notar, pero ese punto va a quedar a la misma distancia, ¿cierto? Que va a ser ahí. Ese punto va a quedar ubicado ahí. Ese punto, por ejemplo, va a quedar ubicado por ahí. Ese punto va a quedar ubicado por acá. Ya, por ejemplo, ese mismo punto va a quedar ubicado por aquí, ¿cierto? Entonces la figura resultante debería ser algo como esto, ¿cierto? Algo así estaría el espejito. Si me quedo bien, algo así, ¿cierto? Si se da si hice bien la reflexión, ¿cierto? Entonces, ¿cuál de las alternativas muestra algo similar al dibujo que yo hice? Bueno, la A, ¿te das cuenta? No. La B tampoco. La C tampoco. Y la D se asemeja más, ¿cierto? Y después la otra sería las otras 2 transformaciones que se hicieron. Así que acá la opción correcta es la alternativa D. Y eso sería el video explicativo de transformaciones isométricas. Muchas gracias.